Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es su buena, agradable y perfecta voluntad para todos nosotros. Y espero que hoy estén expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo tener siempre un ejemplar de la Biblia a la mano. Y les recomiendo también disponer los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo uso la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, por favor sigan mi voz y los textos que colocamos en pantalla. Es bueno que estemos unidos al momento de la lectura. Muy bien, vamos hoy a la palabra de Dios en 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7. Y espero que bien alegres lo lean conmigo. Dice así: en efecto, vivimos por fe, no por vista. Padre, te damos gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente y a nuestro corazón para transformar nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando, Señor, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial, nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios, para predicar solo lo que tú nos quieres predicar. En Cristo Jesús, amén y amén. En efecto, vivimos por fe, no por vista. Espero que todos podamos decir amén. Que vivamos por fe, no por vista. Si vivimos por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que percibimos, vamos a vivir muy desamparados, desesperados, desesperanzados. Póngale el calificativo negativo que quiera, porque a eso nos conduce lo que vemos, lo que oímos, lo que nos muestran los noticieros, la situación mundial, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de maldad. Y lo que vemos es guerra, desorden, enfermedad, corrupción. Por eso Dios nos llama a vivir en fe. Vivir en fe. Conscientes de que lo que vemos es producto de la maldad, de la caída, pero que tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Que tenemos nuestra esperanza puesta en Dios. No vamos a desconocer la realidad en que vivimos. No es aislarnos de la realidad, no está pasando nada, no. Es ser conscientes de esa realidad, pero tener nuestra esperanza puesta en Dios, vivir en fe. Es decir, tener los pies en la tierra, sabiendo lo que está sucediendo, pero nuestro corazón y nuestra mente en el cielo, confiando plenamente en Dios, que Dios tiene el control y que Él además es nuestro gobernante, que nada escapa a su control y que Dios es fiel, que no cambia y que sus promesas siguen estando vigentes. Vivir en fe. Hebreos 10, 22, 23. Hebreos 10, 22, 23. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. La plena seguridad que da la fe. Interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa.
La fe en Dios nos da seguridad, porque dice, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Purificados, ya fuimos purificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lavados por su bendita palabra, ya lo fuimos. Él ya nos rescató. Entonces tenemos la fe que nos da seguridad. Seguridad para vivir creyendo en Él, para mantenernos firmes en la esperanza. ¿Por qué nos podemos mantener firmes en la esperanza? Porque el que hizo la promesa es fiel. Porque Dios es fiel y Dios es el que nos prometió todas las bendiciones que están en su palabra. Podemos caminar en fe, caminar en fe. Ese es el título que le he puesto a la prédica, caminar en fe. Ahora la pregunta o las preguntas pueden surgir de muchas formas. ¿Qué significa caminar en fe? ¿Cómo nos daremos cuenta de que estamos caminando en fe? ¿Qué beneficios trae caminar en fe o no caminar en fe, solo por vista? Y es lo que quiero que hoy ustedes y yo aprendamos a la luz de la palabra de Dios. Y encuentro entonces que caminar en fe es, en primer lugar, obedecer aún sin entender. Anótelo así. Caminar en fe es obedecer aún sin entender. Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Noé obedeció aún sin entender, porque dice que advertido sobre cosas que aún no se veían, que aún no se veían. Noé no conocía la lluvia, no había llovido en esa época, en ese tiempo. No había llovido, menos inundaciones, menos diluvios. Por eso dice, aún advertido sobre cosas que aún no se veían. No tenía ni idea. En su mente no había una referencia que le permitiera razonar con lógica sobre lo ordenado. ¿Por qué tengo que construir un arca en este lugar? Si aquí estamos en lo seco. ¿Cómo será eso de un diluvio? ¿Cómo será que se va a acabar todo? Seguramente tuvo que soportar burlas de sus vecinos construyendo un arca de las dimensiones que Dios mismo le dio. Pero obedeció. ¿Es posible que tuviera oposición? Por supuesto. No creo que los vecinos estuvieran contentos con ver un taller ahí construyendo un arca en la calle. Esos ya son especulaciones mías. Pero con seguridad, críticas, burlas, oposición, pero obedeció aún sin entender. Él no tenía cómo razonar sobre lo que le estaban ordenando. Él dijo, si Dios lo dice, si Dios me lo ordena, lo voy a hacer. Y dice el versículo que se salvó él, salvó a su familia y empezó una nueva sociedad. Obedeció aún sin entender. Ustedes y yo somos descendientes de Noé, porque el resto de una humanidad se acabó. Obedeció aún sin entender. Aún sin entender. Entonces lo primero que debemos tener claro es que caminar en fe es obedecer aún sin entender. ¿Cómo estamos en ese punto, ustedes y yo? Tratamos de razonar con el Señor, de buscarle la lógica, tratar de interpretar lo que Él nos dice, o sencillamente por fe le decimos, Señor,
Si tú lo dices, lo voy a hacer. No lo entiendo, pero lo voy a hacer. ¿Cómo estamos? Miremos otro ejemplo, Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Un nuevo ejemplo de obedecer aún sin entender. El Señor no le dice a Abraham cuando lo llama a dónde va a ir. Le dice que salga de la tierra, que deje sus parientes y que vaya, que le va a mostrar una tierra y que lo va a bendecir. Le mostraría una tierra que recibiría como herencia. Ahora pensemos, Abraham estaba bien, era un hombre rico, era una persona ya entrada en años, tenía su familia en esa ciudad. Si fuera por vista, se hubiera quedado. Si fuera por las circunstancias, se hubiera quedado. Pero aún sin entender, obedeció, se movió por fe. Le hubiera quedado más fácil decir, no, Señor, gracias, yo aquí estoy bien. Pero obedeció. Seguramente la familia de Abraham no veía con buenos ojos que se fuera, que dejara todo abandonado. Pero Abraham obedece aún sin entender. Caminó en fe y llegó a ser padre de multitudes. Fue bendecido por Dios. Y muchas naciones, incluidos nosotros, heredamos esas bendiciones a través de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes y yo somos herederos de las bendiciones dadas a Abraham. Nos llegan a través de nuestro Señor Jesucristo. Caminar en fe es obedecer aún sin entender. ¿Cómo vamos en el balance? Veamos otro ejemplo. Hebreos 11:29. Hebreos 11:29. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Caminaron por fe. Ellos no tenían ni idea, no tenían cómo entender que el mar les permitiría atravesar como si estuvieran en terreno seco. Para ellos era impensable que de un momento a otro el mar se secara. Tampoco tenían la seguridad en su mente de que si el mar se secaba no se devolviera y los ahogara. No tenían ninguna manera de entender eso. No había cómo razonarlo. No había cómo. Lo más seguro era que se iban a ahogar porque el mar estaba al frente. Pero sin embargo, caminaron en fe. Caminaron en fe. Vencieron sus temores, estuvieron seguros porque estaba Dios con ellos y cruzaron. Cruzaron. Caminar por fe nos permite caminar confiadamente en Dios. No es estarnos quietos, es movernos, actuar confiando en Dios. De su paz, de su mano vamos a poder vencer cualquier tipo de obstáculo, superar cualquier tipo de oposición, vencer nuestros propios temores. Nada será imposible para nosotros. Nada, si nos movemos, si caminamos en fe. Mateo 17:20, no lo digo yo, está en la Biblia. La parte B del verso 20. Les aseguro, son palabras de Jesús, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Atención, para ustedes nada sería imposible. Para ustedes nada sería imposible. ¿Cómo? Caminando en fe. Caminamos en fe, no por vista.
Reconocemos la realidad, pero confiamos en Dios. Vivimos en un mundo caído, pero tenemos un Padre celestial. Caminar por fe, obedecer aún sin entender. Eso es caminar por fe. Una segunda cosa que significa caminar en fe: persistir aún sin ganas. Anótelo así: persistir aún sin ganas. Porque a veces es que no me nace, es que no siento ganas. Caminar en fe es persistir aún sin ganas, para que vayamos también sopesando cómo estamos en ese punto. Hebreos 11, 24, 27. Hebreos 11, 24, 27. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto a aquel que es invisible. Persistir aún sin ganas. Eso es caminar en fe. No es, como les dije, si lo sentimos, si es que no tengo ganas, si es que tal vez no, a lo mejor quién sabe. No, porque nuestro corazón nos engaña. Caminar por fe es persistir aún sin ganas. Tenemos el ejemplo de Moisés, dice que ya adulto, es decir, que cuando ya había vivido suficiente tiempo en el palacio. Recordemos que él era considerado el hijo de la hija del faraón, es decir, el nieto del faraón, con todos los beneficios de pertenecer a la realeza, con toda su vida en el palacio. Y dice que renunció a eso, renuncia a todos esos privilegios. Dice que prefirió ser maltratado por el pueblo. Es decir, ¿cómo era su pueblo, el pueblo de él en ese entonces? Esclavo en Egipto, que prefirió soportar la deshonra. La Biblia no nos lo dice, pero suponemos que así como ganas, no creo que tuviera muchas Moisés. Abandonarlo todo, dejar las comodidades, dejar los privilegios, ser maltratado, ser deshonrado. La Biblia no lo dice, no lo podemos asegurar. Pero si razonamos un poco cómo me sentiría yo, cómo se sentiría cada uno de ustedes en su fuero particular, yo creo que ganas de pronto no había, pero había fe. Moisés quería caminar por fe. A ninguno nos gusta conscientemente, ay, qué rico ser maltratado. No es de la naturaleza humana. Puede que si tenemos algún problema mental nos pueda parecer bueno, pero no. Normalmente no. Ah, qué rico que me deshonren, qué rico ser tratado como esclavo, qué rico, no. Pero Moisés prefirió caminar por fe, creyendo en la promesa de Dios, creyendo que Dios los rescataría, que Dios los llevaría a la tierra prometida, una tierra bendecida por Dios. Por eso sale de Egipto sabiendo las consecuencias de desobedecer al faraón, pero no le importó. No le importó porque caminó en fe, confiado en lo que Dios le prometía, confiado en que Dios lo protegería. Y Moisés estuvo 40 años cuidando ovejas de su suegro en un desierto, persistiendo. Caminar en fe implica persistir aún sin ganas. Aún sin ganas. Veamos otro ejemplo, Hebreos 11:30.
Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de que los israelitas marcharon 7 días a su alrededor. El pueblo ya había sido liberado de la esclavitud de Egipto, ya había cruzado, ya estaba en la tierra prometida, ahora tiene que empezar a conquistar ciudades. Y la primera ciudad con la que se encuentra es Jericó, una ciudad amurallada, súper protegida. Súper protegida. Y sin embargo, las instrucciones que reciben es marchar alrededor de la ciudad 7 días. 6 días darle cada día una vuelta y el 7º día darle 7 vueltas. Caminar, y además deberían hacerlo en silencio, sin hablar, sin hablar. Imaginémonos eso, el ejército dando vueltas a la muralla, a Jericó, sin hablar. Y seguramente recibiendo todas las burlas de los que estaban sobre la muralla. Pero persistieron. Vuelvo a decir, la Biblia no nos dice, pero digamos, pensémoslo, si fuéramos ustedes o yo dándole vueltas a la muralla en absoluto silencio. 7 días, 7 días, haciendo lo mismo, persistiendo. Yo soy sincero, yo creo que ganas yo no hubiera tenido. Otra vez, otro día igual. ¿Y eso cómo se va a caer? Eso no se va a caer porque yo dé vueltas. Pero creyeron, tuvieron fe. Por fe, dice, se cayó la muralla. Porque obedecieron, caminaron en fe, caminaron en fe. Persistir aún sin sentir ganas, aún sin ganas. Porque vamos a obtener las promesas. El Señor dijo, se caerá la muralla, y se cayó. El Señor le dijo a Moisés, liberaré a mi pueblo, y lo liberó. Persistir aún sin ganas. Obtendremos la promesa, obtendremos la bendición. 1 Corintios 15, 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. ¿Cómo tenemos que mantenernos? Firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Si caminamos en fe, si persistimos aún sin ganas, vamos a recibir la recompensa, vamos a recibir la bendición. Entonces, caminar en fe es obedecer aún sin entender. Y persistir aún sin ganas. Voy a repetirlo. Primero, obedecer aún sin entender. Segundo, persistir aún sin ganas. Y tercero, declararlo aún sin recibirlo. Declararlo aún sin recibirlo. Hebreos 11, 22. Por la fe, José, al final de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus huesos. Pensemos en esto. José está en Egipto con sus hermanos mucho antes de que se produjera la liberación del pueblo. Y sin embargo, dice Hebreos 11, 22, José al final de su vida se refirió, habló, declaró, dijo. Se refirió a la salida de los israelitas de Egipto. Él no lo había visto, no lo había recibido, pero lo declaró. El pueblo va a ser libre. Y dio instrucciones sobre sus huesos. Voy a morir, pero cuando ustedes se vayan, llévense mis huesos, llévense mi cadáver. Eso es lo que está diciendo. Veamos la historia en Génesis 50, 24, 25, para que nos quede más clara.
Génesis 50, 24, 25. Tiempo después, José dijo a sus hermanos: yo estoy a punto de morir, pero sin duda, atención, Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Lo había visto José? No. En fe, lo declara aún sin recibirlo. Está caminando en fe. Dice: yo confío, yo declaro que Dios va a venir en ayuda de ustedes. Los va a sacar de Egipto y los va a llevar a la tierra prometida. Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento. Les dijo: sin duda, Dios vendrá a ayudarlos. Nuevamente. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. ¿Había recibido ya José la bendición? No. Pero lo declara, porque está caminando en fe. Caminar en fe es declarar aún sin recibir. Es decir, yo sé que Dios va a venir a liberarme. Yo sé que Dios es mi proveedor. Yo sé que Dios es mi sanador. Yo sé que Dios es quien restaura mi familia. Y camino en fe. Camino en fe. Sigo obrando. José toma la precaución de decirle: me voy a morir, pero no van a dejar mis huesos aquí, se lo llevan. Caminar en fe es declararlo aún sin recibirlo. Otro ejemplo, Hebreos 11:31. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Otra historia. Rahab no pertenecía al pueblo de Israel. No pertenecía. Vivía en Jericó, la ciudad que iba a ser tomada por el pueblo de Israel. Ella vivía allá y hospedó a 2 espías que envió Josué. Los esconde para que no los apresen, para que no los capturen. Ella no había recibido ningún favor, pero sin embargo camina en fe. Camina en fe. Y les voy a mostrar por qué digo que camina en fe. Josué 2, 8, 12. Josué. Antes de que los espías se acostaran, o sea, ya la mujer los recibió en su casa, vienen a preguntar y ella los tiene escondidos. Y entonces tomo la lectura ahí. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y dijo, atención, porque les digo que camina en fe aún sin recibirlo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. ¿Cuál Señor? Dios. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso un gran terror ante ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes de este país han perdido el ánimo a causa de ustedes. Atención. Tenemos noticias de cómo el Señor, Dios, secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran, después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos Sihón y Og al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Atención, yo sé que el Señor su Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Caminando en fe, sin recibirlo. Declarar las cosas sin recibirlas. En fe, eso es caminar. Está declarando algo que ella cree. Relata los milagros que Dios ha hecho en el pueblo de Israel. Y además le dice, yo sé que Él es Dios en la tierra y en el cielo. Él aquí me puede proteger. Eso es lo que ella está diciendo.
Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes. Rahab caminó en fe, por eso se libró de la muerte. Declaró sin haberlo recibido, declaró aún sin recibirlo. Ella no pertenecía al pueblo, sin embargo dice, yo sé que Dios es Dios de arriba y de la tierra. Yo sé que todo lo que ustedes han vivido ha sido por el respaldo de Dios. Pudieron cruzar el mar, pudieron derrotar ejércitos, pero porque Dios estaba con ustedes. Yo quiero lo mismo para mí. Cuando llegue el momento lo voy a recibir. Caminó en fe, declarando sin haberlo recibido. Eso estaba en su corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay en nuestro ser interior? Y eso que hay en nuestro ser interior es lo que aflora. Si hay fe, vamos a hablar con fe, vamos a declararlo. Esta mujer estaba en un momento difícil, los iban a invadir. Ella estaba hospedando a los espías del ejército que los va a invadir, pero en su corazón había fe. Yo sé que es Dios de arriba, Dios de la tierra, que los ha protegido a ustedes y que me va a proteger a mí. En los momentos de mayor presión es cuando aflora lo que hay en nuestro corazón. Ese es un buen termómetro para tener en cuenta ustedes y yo. Cuando estamos en presión, ¿qué sale? ¿Qué sale de nosotros? Porque eso es lo que sale. Cuando oprimimos algún tubo que contenga algo dentro, eso sale. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hay fe? Para que en el momento de dificultad lo podamos declarar aún sin recibirlo. Buena pregunta. Lucas 6:45. Palabras del Señor Jesús. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Va a salir el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Atención, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. De lo que abunda en el corazón, habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hay fe para poderlo declarar? Como hicieron José o como hizo Rahab. Buena pregunta, ¿no es cierto? Entonces, caminar en fe es obedecer aún sin entender, persistir aún sin ganas, declararlo aún sin recibirlo. No tengo nada más que decir. El resto corre por cuenta nuestra, dejar que la palabra de Dios obre en nosotros y nos muestre si estamos caminando en fe o estamos caminando por vista. Si ustedes creen que Dios habló a sus corazones, yo voy a hacer un resumen en la propia voz de Dios, porque voy a utilizar versículos que tomé de la Biblia para la prédica. Los organizo en forma de carta porque siempre he creído que la Biblia es una carta de amor de Dios para toda la humanidad. Entonces, podemos recibirla hoy de manera personal de parte de Dios, escucharla. Si podemos, junto con las notas que hayamos tomado de la prédica, convertirlo en un devocional para esta semana, sería muy bueno. Compartámosla con otras personas que estoy seguro necesitan del amor de Dios como nosotros lo necesitamos. Y pongámosla en práctica, porque es la palabra de Dios. A quien anhela caminar en fe, vive por fe, no por vista. Acércate a mí con corazón sincero y con la plena seguridad que te da la fe. Mantén firme la esperanza que profesas, porque yo soy fiel y yo fui quien te hizo la promesa. Te aseguro que si tienes fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrás decirle a una montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ti nada será imposible. Por lo tanto, mantente firme e inconmovible, progresando siempre en mi obra, consciente de que tu trabajo en mí no es en vano. ¿Quién te ama? Dios.
Padre, gracias por tu palabra. Qué hermosura de palabra nos has regalado hoy, bendito Dios. Hermosísima palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque tu palabra, además de hermosa, es cuestionante. Penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos permite darnos cuenta en dónde estamos en nuestra relación contigo. Y Señor, siempre que te escuchamos, tenemos que doblegar nuestro corazón, ponerlo de rodillas y decirte, perdónanos. Perdónanos porque nos hemos dado cuenta que todavía nos falta, Señor. Todavía caminamos más por vista que por fe. Pero gracias, Señor, porque tú no abandonas la obra que comenzaste en nosotros, sino que tú la vas perfeccionando. Y como lo hiciste hoy, Señor, nos enseñas con amor, con bondad, con paciencia. Nos muestras dónde estamos equivocados, Señor. Nos muestras cuáles son los principios, los valores que debemos seguir, cómo lo debemos hacer, bendito Dios. Nos enseñaste hoy con claridad, bendito Señor, que debemos obedecer aún sin entender. Obedecer aún sin entender. Que debemos persistir. Persistir. Gracias porque podemos persistir aún sin ganas. Y también nos enseñas que debemos caminar en fe declarando, dejando salir de nuestro corazón esa fe, aún sin recibirlo. Danos sabiduría, Señor, para que a partir de hoy esa palabra que tú nos has enseñado se grabe en nuestra mente, en nuestro corazón, y la pongamos en acción. Y Señor Jesús, gracias. Gracias porque hoy estamos reunidos en tu nombre, te estamos escuchando, estamos hablando contigo, estamos disfrutando de tu presencia, gracias a la obra maravillosa que tú hiciste por todos nosotros. Dejaste el cielo para venir a la tierra y nacer como uno de nosotros, pero sin pecar. Y tú que no conociste pecado, Señor, por amor a nosotros, decidiste cargar con toda nuestra maldad, llevarla a la cruz y allí morir por nuestros pecados y trasladarnos a nosotros toda tu justicia y toda tu santidad. Todo por amor a nosotros. Gracias por amarnos tanto. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Siempre tengo la esperanza de que hay personas que escucharon hablar a Dios hoy por primera vez y sintieron algo especial en su corazón. Porque cada que Dios habla, hay una conmoción en nuestro ser interior. El Señor dice que Él está a la puerta y llama. Que si alguien oye y abre la puerta, Él va a entrar y va a tener comunión con esa persona. El Señor ya habló. Espero que todos hayamos escuchado y también espero que todos estemos dispuestos a abrirle la vida al Señor. Porque si lo hacemos, Él va a entrar, va a tener comunión con nosotros y va a comenzar su obra de santificación en nosotros. La obra de santificación Dios mismo la hace en cada uno de nosotros y consiste en darnos el carácter del Señor Jesús, que nos parezcamos cada día más al Señor Jesús. Esa es una obra que dura toda la vida, pero que nos trae bendición y beneficios diariamente, porque cada día vamos a ser más amorosos, más bondadosos, más humildes, menos impacientes, menos iracundos. Eso nos trae beneficios en nuestro diario vivir. ¿Cómo le abrimos la vida al Señor? Con una declaración de fe. Una declaración de fe que salga de lo profundo del corazón, es decir, con convicción, que de verdad lo creamos. Que declaremos que Jesús es el Señor, es Dios hecho hombre, muerto en una cruz por nuestros pecados, resucitado, y que hoy vive y reina a la diestra del Padre. Eso es lo que tenemos que declarar. Yo voy a ser
una oración guía. Si ustedes la quieren seguir, por favor, tomen cada frase, llévenla a su mente, pásela a su corazón, créanla en su corazón. Y si pueden hablar, repítanla, sáquenla por su boca. Así le habrán abierto su vida al Señor y Él empezará a morar en ustedes. Digamos todos juntos: Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados y que hoy vives y reinas y estás a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu paz, de tu alegría, de tu poder, de tu gloria. Quédate conmigo, quiero caminar de tu mano. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi oración. Gracias, bendito Jesús, por perdonarme y salvarme. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Para quienes hicieron por primera vez su declaración de fe, les digo de todo corazón que es la decisión más sabia y más importante que han tomado en toda su vida. Porque a partir de hoy no están solos. A partir de hoy el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el dueño de todo, habita en ustedes. Y no los abandonará, no los dejará nunca. Siempre estará con ustedes. Nos gustaría que nos contaran que hoy hicieron su declaración de fe. Si ustedes desean hacerlo, escribiéndonos al WhatsApp o al correo que aparece en pantalla. Y si tienen preguntas adicionales por esos dos medios, las pueden formular y con gusto estaremos atentos a darle respuesta. Muy bien. Como iglesia, como el cuerpo de Cristo, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, los recursos económicos para honrar a Dios con los diezmos y con las ofrendas. Sabemos que tenemos diferentes canales por medio de los cuales lo podemos hacer. De manera virtual, ingresando a la página de la iglesia www.vidasproductivas.org, que nos remite a un botón de pagos PSE, y allí podremos depositar los diezmos y las ofrendas. Si lo preferimos, también en la página encontramos el banco, el nombre del banco, el número de la cuenta de la iglesia, por si deseamos hacer una consignación de manera directa en el banco. O si preferimos, con esos datos, inscribir la cuenta de la iglesia en nuestras cuentas para hacer transferencia. Si tienen alguna dificultad, por favor, no duden en consultarnos en el WhatsApp o en el correo electrónico. Muy bien, démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Padre, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das de honrarte con los diezmos y con las ofrendas. Si lo podemos hacer, Señor, es porque nos quedamos con el 90% de lo que tú nos has dado. Y un 90% protegido y bendecido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, nos daremos cuenta que tú proteges nuestros frutos, nuestras cosechas. Y también dices que si diezmamos, que si te probamos con lo del diezmo, tú abrirás las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, quienes te estamos escuchando, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso, Señor, te pedimos que si hay algo en nosotros que nos esté impidiendo diezmar, que seas tú mismo derribándolo ahora de nosotros, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar estos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra,
nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús. Amén y amén. Espero, como les dije al inicio de la reunión, que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo, por la importancia que la cena tiene para el creyente. La cena fue instituida por el propio Señor Jesús en la última cena y la dejó con un propósito claro, que lo recordemos a Él y que recordemos la obra que Él hizo por nosotros, la obra de perdón de pecados, de salvación, de santificación, que Él dejó el cielo para venir a la tierra, morir en una cruz por nuestros pecados y trasladarnos a nosotros toda su justicia y santidad. Eso es lo que recordamos con la cena, por eso la importancia de celebrarla. Y también nos dejó una recomendación. Si vamos a celebrar que Él ya nos perdonó hace más de 2000 años, no debemos celebrar estando en pecado con Él. Entonces, antes de tomar la cena es bueno pensar si hay algo en nosotros que sea pecado, si cometimos algún pecado. Y es el momento de ir a Él y ponernos de acuerdo con Él, decirle, vengo a confesar, Señor, vengo a ponerme de acuerdo, pequé, cometí este pecado, perdóname. Y Dios es fiel y justo y nos perdona. Ahora, si no viene nada a la mente, pues por precaución digámosle, Señor, perdóname cualquier pecado que haya olvidado. Y el Señor es fiel y justo y nos perdona. Y ya estaríamos listos para tomar la cena. Ahora voy a leer en la Biblia, en la palabra de Dios, para corroborar lo que les acabo de decir. ¿Quién instituyó la cena y con qué finalidad lo hizo? Está en la Biblia, está en 1 Corintios capítulo 11, del verso 23 en adelante. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, hoy una vez más te decimos gracias. Gracias por dejarnos este recordatorio de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad. Tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Al bendecir el pan, recordamos que tu cuerpo estuvo colgando en una cruz, ofrecido como sacrificio por nuestra sanidad, por nuestra libertad. Y al bendecir el vino, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante aquí en la tierra. Gracias por amarnos tanto. Amén y amén. ¿Podemos tomar la cena? Muy bien, iglesia, como acostumbramos a hacerlo domingo a domingo, nos despediremos en oración dándole gracias a Dios. Le pediremos una unción especial de su Espíritu para cada uno de nosotros de manera particular. Y oraremos por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has regalado para congregarnos en torno a tu nombre, Señor, para honrarte, bendecirte, decirte que eres el único digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza, para escucharte, Señor, y para ser transformados
por el poder de tu palabra. Te ofrecemos este tiempo como primicias del tiempo que comienzas a regalarnos hoy, primer día de la semana. Y Señor, cada día de esta semana, que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida, queremos despertar y decirte gracias. Gracias porque sabemos que tú vas delante nuestro abriendo camino, que tú vas delante nuestro limpiando el sendero, que tú te colocas alrededor nuestro como un escudo protector para que nada ni nadie nos pueda dañar. Y Señor, ahora queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo. Las dos cosas están expresadas en la Biblia, en tu palabra. Allí tú afirmas que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. Y también dices que ya no nos llamas siervos, sino amigos. Por eso, Señor, queremos aprovechar esas dos circunstancias para pedirte un toque especial tuyo, una unción especial de tu Espíritu para cada uno de nosotros, de manera particular, de manera individual, Señor. Sabemos que desde el momento en que te recibimos como Señor y Salvador, tú habitas en nosotros, somos tu templo. Tú nos acompañas en todo tiempo, a todo lugar. Pero hoy, Señor, además de templo, queremos convertirnos en esos ríos de agua viva espiritual que tú has mencionado. Queremos estar llenos de ti, Señor. Queremos desbordar de tu Espíritu, bendito Dios, en nosotros. Queremos ser esos ríos de agua viva espiritual, Señor. Por eso te pedimos una unción especial. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye con poder, fluye con libertad en cada uno de nosotros. Tómanos de la cabeza a los pies. Fluye con amor, con alegría, con paz, con justicia, Señor. Con poder, con gloria. Abraza corazones adoloridos. Sana mentes y cuerpos enfermos, bendito Dios. Fluye, Señor, fluye en cada uno de nosotros. Llénanos de ti. Conviértenos en esos ríos de agua viva espiritual, Señor. Queremos estar llenos de ti. Poder beber de tu fuente maravillosa siempre, Señor. Llénanos. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye en cada uno de nosotros. Y, Señor, ahora queremos aprovechar lo que hemos aprendido en tu palabra. Que tú eres el Dios sanador. Que tú llevaste a la cruz toda dolencia, toda enfermedad. Que por tus llagas fuimos todos curados. Para pedirte, Señor, uniéndonos como hermanos en la fe, que allí donde tú sabes que hay enfermedad, seas tú colocando tu mano ahora. Y nosotros declaramos en fe que donde tú has puesto tu mano hay sanidad total. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Los amo mucho, que el Señor los bendiga. Si el Señor no dispone otra cosa, nos volveremos a ver el próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones a todos.